Lección número 9, para el 4 de marzo del 2017. El Espíritu Santo y la Iglesia. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3 al 5. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Esta semana, la lección nos ha llevado a buscar la comprensión de qué es la Iglesia de Dios. Para que podamos comprender acerca de este asunto, necesitamos remontarnos hacia el principio de la historia. La primera iglesia que se formó en la tierra fue la iglesia del Edén. Allí sus miembros eran Adán y Eva, para que se cumpliese lo que Jesús había declarado en el libro de San Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús había enseñado que basta con que 2 personas estuvieran presentes para reunirse en su nombre, allí estaría Él presente. En efecto, en Éxodo capítulo 34 y en el versículo 5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. El nombre de Jehová entonces proclamado era todo el bien de Dios delante de Moisés. Y el versículo 28 nos dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos entonces fueron la representación del bien de Dios, del nombre de Jehová. Porque en Romanos capítulo 7, versículo 12, el apóstol Pablo dice que la ley es santa, justa y buena. Por tanto, la bondad de Dios, todo el bien de Dios, estaba representado en su carácter, en la ley. Así entonces la gloria está en el nombre del Señor. Esa es su gloria, y su nombre es la ley. Por eso es que cuando el arca fue llevada por los filisteos se dice: la gloria de Dios fue traspasada, porque la gloria de Dios precisamente está en su ley, que es su carácter. Bueno, sin duda, comprendiendo este asunto, nos damos cuenta de que Adán y Eva estaban reunidos en el nombre de Jesús. Jesús mismo era el que les enseñaba. Cristo dijo en San Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, estas palabras que Jesucristo estaba expresando en el jardín del Edén eran las palabras del Espíritu. Y Adán y Eva, como iglesia, eran conducidos por el Espíritu. Continuamos viendo en la historia, y en los días de Abraham, Dios promete que su descendencia formaría la congregación, es decir, la iglesia de Israel. Y esta iglesia sería una bendición para todas las naciones, después del cumplimiento de la profecía de los 400 años de esclavitud. Así es como Dios le prometió en el libro de Génesis, en el capítulo 15 y en el versículo 14, a Abraham, que de su descendencia saldría la nueva iglesia. Después de estos 400 años, la iglesia saldría libre. Y en efecto, esta iglesia salió libre después de los 400 años de esclavitud, e Israel fue reunido conforme al cumplimiento dado como profecía a Abraham. ¿Qué significa esto? Que fue la palabra profética la que hizo nuevamente reunir a la iglesia para que se conformase como una nación, como un pueblo. Y fue precisamente en los días de Moisés que se cumplió esta profecía. Y entonces Moisés, por mano de Dios, saca al pueblo de Israel de Egipto. Y así nuevamente se junta el pueblo de Israel como iglesia. La Biblia nos dice que esta iglesia fue conducida entonces por el Espíritu Santo. Isaías capítulo 63, versículo 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. De manera que entonces la iglesia también fue conducida en tiempos de Israel por el Espíritu Santo. Nunca se condujo sola. Más aún nos dice la profecía en el libro de Génesis capítulo 49, versículo 10, que cuando llegara el Mesías, nuevamente se formaría la iglesia para poder continuar con la labor que Dios le había encomendado y la misión
de tener que ser bendición para todas las naciones. Recordemos que en tiempos de Jesús la iglesia prácticamente estaba dispersada. Los romanos habían hecho con ella lo que quisieron, mientras que los dirigentes de Israel se habían desviado también al pueblo. Y por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo tuviera que venir para poder reunir otra vez a Israel. Jesús mismo dijo que Él vino como la gallina junta sus pollos para poder tener otra vez a su iglesia como la gran iglesia. Desgraciadamente no todos en Israel aceptaron esto, pero se prometió que de entre los gentiles también se reunirían con Jesucristo para formar la nueva iglesia, la iglesia que ahora representaría ante el mundo a Dios. Génesis capítulo 49, versículo 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todas las naciones. El deseado de todas las naciones habría llegado entonces, cuando se terminara de cumplir esta profecía y ya no hubiera más cetro de un rey israelita. En efecto, esto sucedió en días del rey Herodes, y Jesucristo vino al mundo, y se cumplió esta profecía, y todas las naciones vendrían ahora a congregarse ante las enseñanzas de Jesucristo. Entonces Jesús dejó el Espíritu Santo para poder lograr este propósito. Se nos cuenta en el libro de San Juan, y lo hemos estudiado ya en las lecciones pasadas, que Jesucristo prometió que Él dejaría al Espíritu Santo como el Consolador, como aquel Espíritu que se encargaría de poder venir como promesa del Padre para reunir otra vez a toda la iglesia. Dijo el Señor en San Juan capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así es como el Señor Jesucristo promete volver a regresar, pero esta vez en la forma del Espíritu Santo. Y en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 13, el apóstol Pablo nos dice que esta promesa, este don del Espíritu Santo, llegó especialmente con el propósito de que se cumpla el plan de Jesucristo de reunir a su iglesia, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De tal manera que el apóstol Pablo con estas palabras nos lleva al cumplimiento de lo que decían las profecías antiguas, las profecías que habían declarado que pronto vendría el Silo, y a él se reunirían todas las naciones, y el Espíritu Santo hizo posible que esto se cumpliera, porque el Espíritu Santo nunca contradice la palabra, sino que hace que se cumpla. De tal manera que entonces fueron las profecías las que reunieron nuevamente a la iglesia. Así que la iglesia cristiana nace por la profecía, nace para poder cumplir una misión, la misión de bendecir al mundo entero. Así también la iglesia hasta el día de hoy viene existiendo gracias al don profético. En el libro de Hechos capítulo 2 y en el versículo 33, cuando la iglesia cristiana estaba comenzando después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue recibido, lo primero que los apóstoles demostraron y manifestaron para que se supiera que el Espíritu Santo estaba con ellos y para que hubiera prueba de esto, fue precisamente el don profético. Muchos que vieron el Espíritu Santo descender sobre los apóstoles dijeron que eran unos locos borrachos. Pero el apóstol Pedro respondió en Hechos capítulo 2, versículo 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De manera que entonces, que la prueba de que el Espíritu Santo está reuniendo a la gente para la iglesia es la presentación del don profético. Sin el don profético es imposible que la iglesia pueda existir. En el libro de Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 44, todos los que habían creído, es decir, esta palabra que había sido predicada, las profecías, todos estos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que entonces, aquí se nos dice que todos aquellos que recibieron la palabra, recibieron la profecía, eran añadidos dentro de la iglesia, por medio del Espíritu Santo, para poder ser salvos. No dice aquí que eran añadidos los salvados ya, no. A la iglesia no se entra porque se está salvado.
porque la iglesia es la agencia salvadora de almas, la iglesia es un hospital de enfermos. Todos los que están dentro de la iglesia no pueden decir que están salvos ya, porque todos los que están en la iglesia son enfermos que vienen al médico Jesucristo. Dentro de la iglesia podemos encontrar un Pedro, podemos encontrar un Judas, podemos encontrar un Juan, así como la iglesia que Jesucristo conformó con sus 12 discípulos. No podemos decir que ya estaban salvados. Podemos ver el caso de Judas, que ya estaba dentro de la iglesia, dentro del ordenamiento que Jesucristo hizo, lo aceptó a Judas a pesar de sus errores, a pesar de sus males, para que éste se pudiera arreglar. Cuando comenzaron Pedro, Judas y Juan, los tres tenían defectos, pero uno de ellos no quiso corregir estos defectos, Judas, y finalmente se perdió. ¿Por qué? Porque hay que ser fiel hasta el fin para recién ser salvos. Así es como se enseña que la iglesia es una agencia salvadora de almas, que nadie se atreva jamás a decir que ya está salvo dentro de la iglesia. Nos dice el espíritu de profecía, a través de las palabras de Elena de White, lo siguiente con respecto a los que creen que ya están salvos. Nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo, estoy salvado. Ninguna lengua santificada pronunciará esas palabras hasta que venga Cristo y entremos por las puertas de la ciudad de Dios, mientras el hombre esté lleno de debilidades, pues por sí mismo no puede salvar su alma. Nunca debería atreverse a decir, soy salvo. Reavivamientos modernos, página 42. La lección continúa diciéndonos en el día domingo, el Espíritu Santo nos une con Cristo. El Espíritu Santo se recibe por la palabra. Esto lo hemos visto a través de San Juan capítulo 6, versículo 63, donde Cristo dice claramente, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el libro de Hechos capítulo 10, versículo 44 y versículo 45, leemos también lo siguiente. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los judíos que todavía creían en la circuncisión no aceptaban las palabras de Cristo como espíritu y como vida. Creían que la palabra solamente era la letra y que no había necesidad de creer demasiado en ella, que el mucho conocimiento no salvaría a nadie. No obstante, ahora los de la circuncisión quedaron atónitos al ver que el Espíritu Santo venía por la comunicación del Evangelio. Recién comenzaban a comprender que era el Evangelio, la palabra del Señor, la que traería el poder del Espíritu Santo a los corazones. Hasta el día de hoy hay muchos que todavía son de la circuncisión, entre comillas. ¿Por qué? Porque estos dicen, ¿acaso el conocimiento de la palabra trae el Espíritu, te va a salvar? ¿De qué estás hablando? Hasta el día de hoy no quieren aceptar que la palabra es espíritu y es vida, como dijo Jesucristo, y que para recibir el Espíritu Santo necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. De manera que entonces esto nos deja claro que fue la palabra del Señor, el Espíritu Santo, el que descendió sobre aquellos que escuchaban el Evangelio. ¿Y esto en qué beneficiaba a todo este asunto para la iglesia? Bueno, en el libro de San Juan capítulo 17 y en el versículo 20 y 21 dijo Jesucristo en su oración, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así, una vez que ellos recibieron la palabra, Cristo dijo, para que ellos sean en mí y yo en ellos. Esto quiere decir que la palabra, a través del Espíritu Santo, porque viene a través de ella, une a los seguidores de Cristo con Él. De esta forma es como ellos ahora podían iniciar la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Era el Espíritu el que los estaba conduciendo, de manera que los dones que recibirían serían los dones del Espíritu, sería el mismo Espíritu trabajando a través de ellos como instrumentos. Estaba profetizado entonces que Jesús juntaría a toda la iglesia, todo el Israel de Dios, como lo vimos en Génesis 49:10. Y bajo el cumplimiento de estas profecías fue que comenzó la iglesia, como acabamos de ver que dijo el apóstol Pedro, cuando dijeron que estaban borrachos, y él dijo, es el Espíritu el que nos está haciendo profetizar para que se cumplan las palabras del Señor de que la iglesia se volvería a conformar. Cuando se rechaza así la palabra del Señor, se está rechazando a la profecía, y al rechazar la profecía se rechaza al Espíritu Santo, y esto trae como resultado y consecuencia
divisionismo. Nos dice el libro de Hechos capítulo 7 y en el versículo 51 y 52 acerca de esto. Hechos capítulo 7 versículos 50 y 51. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, les dijo Esteban a los líderes religiosos de los judíos. Y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Ahora Esteban les estaba diciendo a los dirigentes del pueblo de Israel, a los del Sanedrín: ustedes siempre rechazan al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? El rechazar a los profetas y matarlos era rechazar al Espíritu Santo. Vuelve a repetir esto el apóstol Pablo cuando dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 21. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. De manera que entonces era por medio de la profecía que se formaría la iglesia como se formó el pueblo de Israel por la profecía de Abraham. Las profecías son el medio por el cual la iglesia funciona. Es por eso que nuestra iglesia, el pueblo de hoy, la última iglesia, también se conforma por medio de la profecía. A través del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, se formó la iglesia adventista del séptimo día. Maravillosa iglesia profética, que será la última iglesia que quedará hasta el fin del mundo. No se levantará otra iglesia aparte de esta, porque esta iglesia es profética, y lo que la profecía señala es durable para siempre. Por eso esta iglesia no puede ahora fracasar en su misión. Debe llevar al mundo las profecías de Daniel y el Apocalipsis para que se pueda proclamar el mensaje de los 3 ángeles, de tal manera que el mundo conozca la salvación de Dios a través del Evangelio. En el libro de Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que llevaba el Evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones. Sin duda este evangelio debía llegar al mundo entero, y ese evangelio está registrado como el mensaje de los 3 ángeles. En el día lunes dice la lección: el Espíritu Santo nos une por el bautismo. La recepción de la predicación de la palabra y la profecía produce el bautismo. Se puede recibir el Espíritu Santo antes del bautismo incluso. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, nosotros leemos que era necesario que la iglesia se conformase a través del bautismo. El bautismo es un elemento necesario, un rito necesario para poder entrar en la salvación. Pero ojo, tampoco se entienda que el bautismo salva, es decir, en el sentido del rito, porque el bautismo solo puede ser para salvación cuando se cumple con el requisito completo. Veamos qué nos dice el testimonio de la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos, primer paso, vuélvanse de su mal camino, dejen sus pecados. Y luego dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo desciende sobre todo aquel que recibe el santo bautismo. El santo bautismo se recibe después de la predicación de la palabra, porque el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír las palabras del apóstol Pedro, el discurso que dio, el discurso profético, entonces dice que se compungieron de corazón y se dieron cuenta de que Jesucristo era el Señor. E inmediatamente preguntaron: ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta no se dejó esperar. Arrepiéntanse, les dijo el apóstol Pedro, es decir, pidan perdón de sus pecados y apártense de ellos, no lo vuelvan a hacer, y ahora bautícense para recibir el don del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, en el capítulo 10 y en el versículo 44, nosotros leemos lo siguiente con respecto a la recepción del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 44 y 45 y 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban oyendo el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles recibiesen el don del Espíritu Santo. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? De manera que entonces el Espíritu Santo no solo se recibe después de que una persona se bautiza.
También hay ocasiones en que el Espíritu Santo se le da a la persona antes de que sea bautizada. Es por eso que nosotros podemos encontrar el caso del llamado buen ladrón. El buen ladrón recibió la promesa de Jesucristo de que estaría en el reino de los cielos cuando Él viniera por segunda vez. Estarás conmigo en el paraíso. Y no obstante, no podemos decir que no fue el Espíritu Santo el que condujo a este llamado buen ladrón a testificar acerca de Cristo, porque nadie llama a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. De manera que entonces, hay personas que ya pueden recibir el Espíritu cuando reciben el mensaje de Dios. Y una vez que reciben el mensaje de Dios, a medida que estos van avanzando en el conocimiento, pronto son bautizados. Por lo tanto, el Espíritu Santo se recibe antes del bautismo también. Ahora bien, es por la palabra todo, ya sea antes del bautismo o ya sea después del bautismo, es el mensaje profético el que hace que la persona pueda recibir el Espíritu Santo para conformar la iglesia de Dios. Ahora bien, nos dice más todavía en la palabra del Señor. La iglesia se conformaba por aquellos que estaban oyendo constantemente la profecía, las profecías que anunciaban el mensaje de Dios. Hechos capítulo 4 versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Así que los que habían oído la palabra creyeron y se unieron con la iglesia del Señor. Así el Espíritu Santo nos une también a través del bautismo, pero por medio de la comunicación de la palabra. Si alguna persona no recibe la palabra del Señor y se bautiza, no servirá de nada su bautismo, porque en el libro de San Marcos capítulo 16 versículo 16 se nos dice claramente que es necesario que primero la persona sea evangelizada, que crea. En este caso el Evangelio, el mensaje de los 3 ángeles tiene que ser dado a todo aquel que quiere ser bautizado dentro de la iglesia del Señor. Por eso es que vamos proclamando este Evangelio de salvación, para que la persona que entre a la iglesia entre convertida. No se puede ir a las aguas del bautismo sin conversión completa. Nos dice el Espíritu de profecía con las siguientes palabras cómo se realiza el bautismo. San Marcos capítulo 16 versículo 16 también lo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Las palabras de Jesucristo son claras. El que creyere y fuere bautizado. ¿Creer qué? Primero se cree el Evangelio. Así que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero también sigue diciendo: mas el que no creyere, es decir, aquel que no recibe el Evangelio, el que no recibe el mensaje para esta hora, la verdad presente, no puede ser salvado por el bautismo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20, Jesucristo declaró también allí las siguientes palabras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús declara: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, adoctrínenlos primero, y luego bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos significa hacer alumnos, hacer gente que nos esté escuchando la palabra. Cuando nosotros vamos comunicando el Evangelio, dando el mensaje para esta hora presente, entonces nuestros oyentes se convierten en discípulos y pronto pueden ser bautizados. Este es el orden que nosotros debemos de seguir. El bautismo es una renuncia al pecado para obedecer los mandamientos de Dios. El apóstol Pedro fue claro: arrepentíos primero y luego bautícese cada uno de vosotros. Una vez que nosotros ahora participamos de esta iglesia, debemos mantenernos dentro de ella para la unidad. La unidad también es producida por el Espíritu Santo. El Espíritu nos une por medio de la palabra, nos dice el día martes. ¿Cómo es que el Espíritu nos puede unir por medio de la palabra? En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 3, el apóstol Juan escribe lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto, decía el apóstol Juan, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan está siendo claro: estas cosas os escribimos, las cosas que hemos visto, las que hemos oído, las que nosotros palpamos con Jesucristo, todo eso lo escribimos para que ustedes tengan comunión con nosotros. La comunión significa la unión con los demás hermanos.
la oración con los demás hermanos, el participar de los ejercicios espirituales con los demás hermanos. Y el apóstol Juan está diciendo que los escritos son aquellos que hacen que esta unión pueda permanecer dentro de la iglesia. Por su parte, el apóstol Pablo nos escribe en el libro de Efesios, en el capítulo 4, las mismas palabras que dice el apóstol Juan para poder estar unidos por medio del Espíritu. Dice así, versículo 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Estar unidos en la fe significa tener la misma fe, la común fe, como dice el apóstol Pablo. De manera que entonces, al tener la misma creencia, todos estamos unidos. Pero para poder tener la misma creencia, necesitamos analizar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice exactamente cuál sería la creencia, especialmente para la iglesia que viviera en este tiempo final. Así es como nosotros podemos permanecer en la unidad. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El apóstol Pablo ahora nos indica que nosotros debemos de estar unidos en la doctrina. Son las doctrinas las que nos tienen que unir, para que no seamos, dice, llevados como niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina falsa. Nuestras doctrinas están establecidas por nuestro mensaje. Nosotros analizamos la Biblia y las profecías de Daniel y el Apocalipsis nos indican que la iglesia que existiría para los últimos días vendría con un mensaje especial. Ahora, para poder entender esto, nos vamos al día miércoles, donde se habla acerca del Espíritu que nos une en fe y en doctrina. ¿Cómo hará esta tarea? La Biblia nos habla acerca de la iglesia. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, allí encontramos la gran profecía que indica que nacería la iglesia del Señor. Se la representa con una mujer que tiene el brillo del sol, la luna debajo de sus pies y las estrellas están brillando sobre su cabeza. Esta luna y este sol representan a Dios Padre y a Dios Hijo. De manera que entonces Cristo representa la luna. La iglesia está parada sobre la luna porque Cristo es el fundamento y brilla con la luz del sol, que es la luz del Padre, la ley de Dios, la palabra profética. Las 12 estrellas representan, como decía José, que sus hermanos representaban a las estrellas que se postraban ante él, a los patriarcas, pero también representan a los apóstoles, a los 12 apóstoles, ya que en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 13 nos dice que aquellos que llevan el mensaje del Señor son como las estrellas que brillan en el cielo a perpetua eternidad. Así entonces, esta iglesia representa la iglesia de Dios. Dicha iglesia es perseguida por un dragón, nos relata el capítulo 12 del Apocalipsis en el versículo 4 y 5. Y esta iglesia es perseguida por el dragón para asesinarla, y quiere matar a su hijo en cuanto nazca. El niño que nace es Jesucristo. Y una vez que parte Jesucristo para el cielo, la iglesia queda en la tierra, nos relata así la profecía en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 en adelante. Y esta iglesia es perseguida, hasta que al final el dragón se aira contra ella con el propósito de destruirla, y solo queda un residuo en Apocalipsis 12:17, y este residuo tiene como característica los mandamientos de la ley de Dios y también el testimonio de Jesucristo, que según se nos dice en Apocalipsis 19:10, vendría a ser el espíritu de profecía. Así que esta iglesia tendría dos características esenciales: los mandamientos de Dios y los escritos de la fe de Jesús, que son toda la profecía desde Génesis hasta el Apocalipsis y cualquier profeta que aparezca aprobado por Dios. Ahora bien, dicha iglesia es mencionada en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, como el pueblo de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero esta iglesia se conforma gracias a la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. En el versículo 6 hasta el 12, leemos acerca del mensaje que es proclamado por dicha iglesia. El mensaje de los 3 ángeles, que trae como resultado el conjunto de miembros que se llaman los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esta iglesia ahora tiene la misión de poder llevar al mundo esta proclamación profética. Nos dice el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 18, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Quiere decir que si no hay el mensaje profético constantemente dentro de la iglesia, entonces la iglesia se divide, se dispersa, se desenfrena por falta de profecía.
Así que en ningún momento la iglesia puede decir que la profecía da miedo, que no hay que predicarla, que no es lo primero, que con eso no se evangeliza, porque al decir eso entonces rechaza al Espíritu Santo y la iglesia se divide. Los divisionistas dentro de la iglesia son aquellos que no quieren predicar la profecía y que solamente se ponen a predicar cosas superficiales. Esto es lo que la Biblia enseña que no debe de pasar dentro de la iglesia. La unidad entonces viene por el Evangelio. En el día jueves la lección nos lleva a la misión y al servicio de la iglesia por medio del Espíritu Santo. La unidad dentro de la iglesia no necesariamente es física, sino más bien espiritual. Para que haya una unidad perfecta dentro de la iglesia, es la verdad la que debe de unirnos, y sea quien la está proclamando, quien esté llevando el mensaje que nos corresponde como verdad presente para esta última hora, ese estará unido dentro de la organización del pueblo del Señor. En una ocasión, en el libro de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 49 y 50, los apóstoles dijeron a Jesucristo lo siguiente a través de la voz de Juan. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así Jesucristo, a través de su palabra, declaró que todos aquellos que dentro de su iglesia están realizando alguna labor, que están predicando el Evangelio por cualquier lugar del mundo, jalando más gente y llenando la iglesia, llenando así el albergue de los salvados, está trabajando en unidad con la iglesia. Por lo tanto, todos aquellos que están llevando la proclamación del mensaje profético de los tres ángeles para esta última hora, sean quien sea, ya sea pastor, ya sea director de algún departamento de iglesia, ya sea un laico común, si está llevando el mensaje profético para esta hora y con eso está ganando almas, entonces está trabajando para la unidad de la iglesia, porque el Espíritu Santo busca trabajar así. Finalmente, en el día viernes, la lección nos llama la atención a que tengamos cuidado cuando vamos proclamando el Evangelio. La obra del Evangelio tiene que ser llevada al mundo, pero debe de ser llevada tal como cuando comenzó. Así que necesitamos llevar el mensaje del tercer ángel en la forma en que siempre fue llevado. No necesitamos hacer una sensación del tercer ángel. A la vez que no dejamos de predicar las profecías, porque sería extremismo el no predicar las profecías, y sería desviarse de la fe y provocar división, también cuando las prediquemos necesitamos mantener el equilibrio, porque se ven muchos males. En días de los primeros pioneros, hubo mucha gente que continuamente estaba dando fechas para la segunda venida de Cristo, y daban fecha tras fecha y fallaban. La predicación de la profecía no consiste en dar fechas. El mensaje del tercer ángel nunca da fechas, porque el mensaje del tercer ángel tiene profecías más fuertes que dar fechas. Nos dice el espíritu de profecía, citado en nuestra lección. Esta es la obra en que también nosotros hemos de ocuparnos. En vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación, hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las almas. En vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo, a la ejecución de los deberes actuales, a dar el pan de vida sin mezcla de opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por la verdad. Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 218. Este es la cita dentro de nuestra lección. Así que entonces, Satanás está tratando de desviar con mensajes que dan fechas, buscando los tiempos y las sazones, con el propósito de que nosotros podamos alejarnos de la verdad presente y quedemos inhabilitados para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. El mensaje del tercer ángel que denuncia a la bestia y a su imagen y su marca es un mensaje profético que nos dice claramente que hemos llegado al tiempo final. Nadie puede dudar de que estamos en el último periodo de la historia y que Cristo ya está a punto de venir, y por eso necesitamos denunciar a estos poderes lo antes posible ante el mundo entero para que Cristo pueda venir. El Señor me mostró, sigue diciendo la mensajera de Dios, que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas.
que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Está llegando a su fin el tiempo de gracia de las almas. El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón, y no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y todavía abrigar la idea de que en algún futuro seréis los receptáculos de gran bendición cuando se efectúe un maravilloso reavivamiento sin ningún esfuerzo de vuestra parte. Review and Herald, 22 de marzo de 1892. Con estas palabras, la mensajera del Señor ahora nos está diciendo: debemos vivir ahora el tiempo del momento. No debemos descuidar el deber actual, sino que debemos proclamar el mensaje del tercer ángel hasta que se convierta por completo en el fuerte pregón, y ya lo está haciendo. Así que las profecías que lleva el mensaje del tercer ángel relacionadas con Daniel y el Apocalipsis son mucho más poderosas que el buscar dar alguna fecha para producir algún tipo de excitación. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia temprana, nos sigue diciendo la lección: después de haber orado en el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. El Espíritu de Cristo los hizo uno. Este es el fruto de permanecer en Cristo. Cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo a través de las profecías de la palabra del Señor, salimos a hablar con valentía esa palabra. Necesitamos precisamente pensar en este tipo de unidad. Necesitamos la iluminación divina, continúa diciendo la mensajera de Dios en el mismo libro. Todo individuo está luchando para llegar a ser un centro de influencia, y hasta que Dios no trabaje por su pueblo, no verán que la subordinación a Él es la única seguridad para toda alma. Su gracia transformadora en los corazones humanos conducirá a la unidad, una unidad que todavía no ha sido lograda, pues todos los que son asimilados por Cristo estarán en armonía los unos con los otros. El Espíritu Santo creará unidad. No se da ningún consejo ni autorización a quienes creen que el mensaje del tercer ángel debe guiarlos para que puedan apartarse. Podéis tener este problema resuelto para siempre en vuestra mente. Así es como la cita del espíritu de profecía dada dentro de la lección. Aquí le hemos dado un poco más completa con el propósito de que se pueda comprender mejor. Dice claramente que ningún individuo dentro de la iglesia puede luchar por ser el centro de la influencia, es decir, querer llamar la atención solo hacia sí, porque el mensaje del tercer ángel, contrario a eso, une a la iglesia. Así que nadie dentro de la iglesia puede tener la autorización de dejar de predicar el tercer ángel. Todo aquel que no esté predicando el mensaje del tercer ángel, que denuncia a la bestia y a su imagen para este tiempo, y que llama a un pueblo a guardar los mandamientos de Dios por la fe de Jesús, no está trabajando unido y está llamando la atención hacia sí mismo. Últimamente, dentro de nuestra iglesia, se han levantado personajes que dicen predicar nuevos mensajes. No quieren llevar la profecía, no quieren llevar así el amor de Dios, no quieren proclamar al mundo el mensaje que denuncia a los poderes que se han apartado de la ley de Dios para preparar a un pueblo para la venida de Cristo. Llaman la atención hacia sí, se hacen populares, miles de nuestro pueblo incluso los están siguiendo, y eso lo hace mucho más peligroso al asunto, porque hay muchas personas que caen incautamente bajo los engaños de estos insubordinados que no quieren predicar el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje que une al pueblo de Dios. Nos dice el espíritu de profecía lo siguiente: los que quieren trabajar en palabra y en doctrina deben estar firmemente establecidos en la verdad, antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. La verdad pura y sin adulteración debe ser presentada a la gente. Es el mensaje del tercer ángel, el que representa la verdadera prueba para la gente. Satanás inducirá a los hombres a fraguar falsas pruebas y así tratar de oscurecer el valor del mensaje de verdad, anulando sus efectos. Evangelismo 158. Con estas hermosas palabras termina nuestra lección de esta semana. Sin duda, la lección de esta semana ha sido maravillosa. Que Dios nos bendiga. Amén.